Imagina que mañana te despiertas y todo lo que tienes ha desaparecido. Todo por lo que has trabajado, tus ahorros, tus inversiones, tu plan de retiro, todo ha sido borrado de un plumazo. Te has quedado sin nada, sin una casa donde vivir, sin dinero para una comida caliente. Pasaste de tenerlo todo a no tener nada. ¿Cómo reaccionarías? ¿Podrías juntar las fuerzas para recomenzar? ¿O el peso de la pérdida sería demasiado para soportar? Este tipo de tragedias no solo ocurren en la ficción. En la antigua ciudad de Chipre, hace más de 2000 años, un comerciante llamado Zeno enfrentó una tragedia similar. Zeno no podía controlar la tormenta ni evitar la pérdida de su fortuna, pero sí podía controlar una cosa, su reacción. En lugar de dejarse consumir por la desesperación, Zeno se sumergió en los escritos de grandes filósofos como Sócrates, y fue en este momento de adversidad cuando nació el estoicismo. Zeno transformó su tragedia en una oportunidad para redefinir su vida y enseñar una filosofía que aún hoy, más de 2000 años después, sigue inspirando a millones. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué nos puede enseñar el estoicismo sobre enfrentar la adversidad con gracia y calma? En este video, vamos a explorar cómo la filosofía de Zeno no solo cambió su vida, sino que también puede cambiar la tuya. Prepárate para descubrir cómo el estoicismo puede ayudarte a dominar tus emociones, enfrentar cualquier desafío y vivir una vida más plena. ¿Qué es el estoicismo? Para entender el estoicismo, debemos retroceder en el tiempo hasta el año 300 a.C., a la antigua Grecia, en la ciudad de Atenas. Imagina una ciudad vibrante, llena de comerciantes, filósofos y guerreros, un lugar donde las ideas fluían libremente en plazas y mercados. En medio de este bullicio llegó un hombre que había perdido todo, Zeno de Sitio. Zeno había perdido todo su dinero en un naufragio, un golpe devastador que habría aplastado el espíritu de muchos. Sin embargo, este evento fue el catalizador de algo mucho mayor. Mientras deambulaba por Atenas, se encontró con una librería y, como si fuera el destino, comenzó a leer sobre Sócrates y otros grandes filósofos. Estas enseñanzas lo impactaron profundamente. Le mostraron que, aunque no podía cambiar el hecho de haber perdido su fortuna, sí podía cambiar cómo respondía a esa pérdida. El nacimiento del estoicismo, inspirado por estas ideas, Zeno comenzó a enseñar en un pórtico pintado conocido como el Stoa Poikile, un lugar abierto a todo aquel que quisiera escuchar. De ahí viene el nombre, estoicismo, derivado de la palabra, estoa. No era una escuela cerrada para unos pocos privilegiados. Zeno creía que esta sabiduría debía ser accesible para todos, desde el comerciante más humilde hasta los líderes de la ciudad. Así nació una filosofía que no se centraba en lo que sucede a tu alrededor, sino en cómo lo enfrentas. Con el tiempo, el estoicismo creció y se convirtió en una de las filosofías más influyentes del mundo antiguo, atrayendo a pensadores, emperadores y ciudadanos comunes por igual. Incluso hoy, 2300 años después, sus enseñanzas siguen resonando en el mundo moderno. Pero, ¿qué enseñaba realmente el estoicismo y por qué ha perdurado tanto tiempo? En el núcleo del estoicismo se encuentra una idea radicalmente simple pero profundamente transformadora, la dicotomía del control. Este concepto es la piedra angular de la filosofía estoica y, si se comprende bien, tiene el poder de cambiar la manera en que vemos y reaccionamos ante la vida. La dicotomía del control nos enseña que, en la vida, hay dos categorías de cosas, aquellas que podemos controlar y aquellas que no podemos controlar. Lo que está bajo nuestro control incluye nuestras opiniones, juicios, deseos, aversiones y, lo más importante, nuestras reacciones emocionales. Todo lo demás, como el clima, las acciones de otras personas, la economía o incluso nuestra propia salud, está fuera de nuestro control. Piénsalo así, no puedes controlar si tu jefe decide despedirte, si la bolsa de valores cae, o si alguien te trata mal. Lo que sí puedes controlar es cómo respondes a estos eventos. Puedes elegir enojarte, frustrarte y amargarte, o puedes aceptar que esas cosas están fuera de tu control y centrarte en lo que puedes hacer a continuación. Los estoicos no niegan las emociones humanas, sino que buscan transformarlas para que trabajen a nuestro favor en lugar de en nuestra contra.
Imagina tu mente como un jardín. Lo que puedes controlar son las semillas que plantas, el cuidado que le das y cómo decides podar las malas hierbas. No puedes controlar el clima, la lluvia o los insectos que puedan aparecer. En lugar de enfadarte porque hay plagas o porque el sol no brilla, los estoicos te invitan a concentrarte en lo que puedes hacer, proteger las plantas, adaptarte y hacerlo mejor con lo que tienes. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado por algo que estaba fuera de tu control? Tal vez fue un comentario hiriente de un amigo, una oportunidad perdida o un contratiempo inesperado. El estoicismo te recuerda que esas cosas no definen tu vida a menos que tú se lo permitas. Puedes lamentarte por lo que no puedes cambiar o puedes enfocar tu energía en lo que realmente importa, tu respuesta y tus acciones. Una de las mayores lecciones estoicas es que las emociones, aunque naturales, no deben dictar nuestras decisiones. No se trata de ser insensible, sino de ser consciente y deliberado. En lugar de ser arrastrado por la ira, el miedo o la tristeza, los estoicos enseñan a observar estas emociones y luego decidir, con sabiduría y claridad, cuál es la mejor manera de actuar. Un ejercicio práctico de los estoicos es la reflexión diaria. Al final de cada día, pregúntate, ¿qué sucedió hoy que estaba fuera de mi control? ¿Cómo reaccioné ante ello? ¿Qué podría haber hecho de manera diferente? Este tipo de autorreflexión te ayuda a desarrollar una mayor claridad sobre tus reacciones y a ajustar tu enfoque poco a poco hacia una mentalidad más resiliente y controlada. El estoicismo no se trata de cambiar el mundo exterior, sino de cambiar tu mundo interior. Te empodera para que, sin importar lo que pase a tu alrededor, mantengas la paz y el control sobre tu propia vida. En un mundo que constantemente busca desestabilizarnos, el estoicismo se erige como una brújula, recordándonos que la verdadera libertad no está en lo que poseemos o logramos, sino en cómo decidimos reaccionar ante cada circunstancia. La dicotomía del control. En el corazón del estoicismo se encuentra una poderosa herramienta mental conocida como la dicotomía del control. Esta idea sencilla, pero profunda, nos invita a dividir todo lo que ocurre en nuestras vidas en dos categorías, lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Es una distinción simple, pero su comprensión y aplicación pueden transformar nuestra forma de vivir. Los estoicos enseñan que nuestra vida está llena de eventos y circunstancias que escapan a nuestro control, desde los aspectos más pequeños, como el clima, hasta los más significativos, como la salud, la economía o incluso la muerte. Lo que sí podemos controlar, y lo único verdaderamente nuestro, son nuestras propias acciones, decisiones y reacciones. Esta distinción nos libera de la carga de tratar de cambiar lo inmutable y nos empodera para centrarnos en lo que realmente importa, nuestra respuesta. Imagina que estás en un barco en medio del océano. El viento, las olas y las tormentas son como los eventos externos de la vida, no tienes control sobre ellos. Pero tú eres el capitán, y lo que puedes controlar es cómo manejas el timón, cómo ajustas las velas y cómo navegas a través de la tormenta. Este es el núcleo de la dicotomía del control. No podemos detener las tormentas, pero podemos decidir cómo enfrentarlas. Todos los días nos encontramos con situaciones que desafían nuestro sentido de control. Desde el tráfico en hora punta hasta las decisiones de otros que nos afectan. Pero el estoicismo nos enseña que en lugar de gastar nuestra energía en tratar de cambiar lo que está fuera de nuestro alcance, debemos concentrarla en aquello que sí podemos influenciar, nuestra mente y nuestras acciones. Esto no significa resignarse, sino actuar con sabiduría y discernimiento. Una práctica estoica es el amor fati, que se traduce como amor al destino. Esta idea nos invita no solo a aceptar lo que no podemos cambiar, sino a amarlo y a encontrar la oportunidad en cada situación. Si enfrentamos una pérdida o una dificultad, en lugar de maldecir nuestra suerte, los estoicos sugieren que busquemos cómo podemos aprender y crecer a partir de esa experiencia. La dicotomía del control es también una herramienta poderosa para la salud mental. Al aceptar que no podemos cambiar ciertos eventos, liberamos nuestra mente del estrés y la ansiedad innecesarios. Cuando nos enfocamos en lo que sí podemos hacer, nuestras reacciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones, cultivamos una mente más serena y una vida más equilibrada. Ejemplo 1. Pérdida de un trabajo.
imagina que un día llegas a tu oficina y recibes la noticia de que has sido despedido. Tus ingresos se evaporan de un momento a otro, y con ellos, la seguridad que habías construido. Lo primero que sentimos es pánico, rabia, quizás una sensación de injusticia. Pero aquí es donde la dicotomía del control entra en juego. No puedes controlar la decisión de tu jefe, la situación económica de la empresa o la crisis del mercado. Lo que sí puedes controlar es cómo decides reaccionar. Puedes dejarte consumir por la frustración o puedes ver esta pérdida como una oportunidad para reinventarte, aprender nuevas habilidades o explorar un camino diferente que tal vez nunca habrías considerado. Ejemplo 2. Ruptura de una relación. Ahora, pensemos en una ruptura amorosa, una de las experiencias más dolorosas para el ser humano. Cuando una relación termina, sentimos que todo se desmorona. Es fácil quedarse atrapado en el dolor, preguntándonos qué hicimos mal o por qué no fuimos suficientes. La verdad es que no puedes controlar los sentimientos o decisiones de otra persona. No puedes forzar a alguien a quedarse, a quererte o a ser quien tú necesitas que sea. Pero si puedes controlar cómo respondes, puedes elegir aprender de la experiencia, trabajar en ti mismo y encontrar paz en la soltería. Es un proceso de aceptación y crecimiento personal. Ejemplo 3. Problemas financieros. Otro ejemplo común es enfrentarse a problemas financieros. Ya sea una deuda inesperada, una inversión que no salió como esperabas, o simplemente sentir que no tienes suficiente para cubrir tus necesidades. Aquí es donde se vuelve crucial reconocer que puedes y no puedes controlar. No puedes revertir una mala inversión o cambiar las políticas económicas de un país, pero puedes controlar cómo ajustas tu estilo de vida, cómo gestionas tu presupuesto y cómo tomas decisiones más informadas en el futuro. Al enfocarte en estos aspectos, recuperas la sensación de control y reduces la angustia. Ejemplo 4. Salud y enfermedad. La salud es otro aspecto en el que la dicotomía del control juega un papel crucial. Muchas veces, podemos hacer todo, correcto, comer saludable, hacer ejercicio, dormir bien, y aún así enfermarnos. Es en estos momentos cuando sentimos una profunda frustración, como si nuestros esfuerzos no valieran nada. Sin embargo, no podemos controlar cada aspecto de nuestra salud, pero sí podemos decidir cómo enfrentamos la enfermedad. Podemos elegir seguir los tratamientos con esperanza, adoptar una mentalidad positiva y encontrar fuerzas en nosotros mismos para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Estos ejemplos muestran que, aunque no siempre podemos elegir lo que sucede, siempre podemos elegir nuestra respuesta. Los estoicos no niegan la realidad de las emociones o los desafíos, en cambio, nos enseñan a manejarlos con sabiduría y a usar cada dificultad como una oportunidad para crecer. La dicotomía del control no es solo un concepto filosófico, es una herramienta práctica para navegar la vida moderna. Nos recuerda que, aunque no podamos cambiar las circunstancias externas, siempre tenemos el poder de controlar cómo nos afectan internamente. Al centrarnos en lo que podemos controlar, encontramos un camino hacia la serenidad, la resiliencia y, en última instancia, una vida más plena y satisfactoria. Virtudes estoicas clave. En esta sección exploraremos las 4 virtudes clave del estoicismo: sabiduría, coraje, templanza y justicia. Estas virtudes no solo son los pilares sobre los que se sostiene la filosofía estoica, sino también guías prácticas para vivir una vida más equilibrada y significativa. Cada una de ellas nos enseña cómo responder de manera adecuada a los desafíos de la vida y cómo construir un carácter fuerte y resiliente. La primera virtud estoica es la sabiduría, que no debe confundirse con la simple acumulación de conocimientos o datos. Para los estoicos, la sabiduría es mucho más que eso, es la capacidad de discernir lo que es bueno, lo que es malo y lo que es indiferente en nuestras vidas. Es la habilidad de elegir la reacción correcta ante lo que nos sucede, basándonos en un entendimiento profundo de la naturaleza de las cosas. La sabiduría estoica se basa en el uso de la razón y la lógica para guiar nuestras acciones y decisiones. Nos invita a analizar cada situación que enfrentamos, a preguntarnos qué es lo que realmente importa y a responder de manera alineada con nuestros valores más profundos.
Es la diferencia entre actuar impulsivamente ante un problema y tomar un momento para reflexionar antes de actuar. La sabiduría también se aplica a las pequeñas decisiones cotidianas, cómo gastamos nuestro tiempo, cómo respondemos a una noticia negativa, o cómo tratamos a los demás. La sabiduría nos guía para no malgastar nuestras energías en cosas triviales y para enfocarnos en lo que realmente tiene valor a largo plazo. Marco Aurelio, uno de los grandes practicantes del estoicismo, escribió en sus Meditaciones que el verdadero poder está en nuestra mente y en cómo la usamos. Decía, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Con esto, Aurelio nos recuerda que la sabiduría consiste en cultivar pensamientos y respuestas que fortalezcan nuestro espíritu en lugar de debilitarlo. El coraje, o valentía, es la segunda virtud clave del estoicismo. Es la capacidad de enfrentar los miedos y las adversidades con firmeza, manteniendo la compostura incluso en las situaciones más difíciles. Para los estoicos, el coraje no solo se trata de actos heroicos o dramáticos, sino de la persistencia diaria ante los pequeños y grandes desafíos de la vida. El coraje es la fe que fomentamos en nosotros mismos y en los demás para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. No significa no sentir miedo, sino no dejar que el miedo controle nuestras acciones. Los estoicos creen que el coraje es esencial porque sin él, ninguna otra virtud puede manifestarse plenamente. Si no tenemos el coraje para enfrentar nuestros desafíos, nunca podremos practicar la sabiduría, la templanza o la justicia de manera efectiva. Piensa en el coraje que se necesita para dejar un trabajo que no te hace feliz y aventurarte en algo nuevo, a pesar de la incertidumbre económica. O el coraje de defender tus principios en una reunión, aun cuando sabes que podrías enfrentar críticas o rechazo. El coraje estoico nos impulsa a actuar según nuestros valores y no simplemente según lo que es cómodo o fácil. Los estoicos practican el coraje no solo en las grandes adversidades, sino en la persistencia diaria. Es el valor de levantarse cada mañana y enfrentar el día con determinación, a pesar de los fracasos del pasado. Es la valentía de intentar nuevamente después de haber fallado. Es un recordatorio constante de que, aunque no podemos controlar los resultados, siempre podemos controlar nuestro esfuerzo y nuestra actitud. Epicteto, otro gran estoico, decía que el coraje es la disposición a resistir y persistir. Resistir lo que no podemos cambiar y persistir en lo que podemos influir. Así que cuando te enfrentes a una situación desafiante, pregúntate, ¿estoy dejando que el miedo me detenga o estoy dispuesto a actuar a pesar de él? La templanza, también conocida como moderación, es la tercera virtud estoica y se centra en el autocontrol y la disciplina. En un mundo que constantemente nos empuja hacia los excesos, ya sea en el consumo, en las emociones o en nuestras acciones, la templanza nos enseña a encontrar el equilibrio y a hacer más con menos. Los estoicos creían que vivir con moderación nos protege de los extremos que pueden desestabilizarnos. No se trata solo de privarnos de placeres, sino de mantener un control consciente sobre nuestros deseos y acciones para que no sean ellos los que nos controlen a nosotros. Es aprender a decir, suficiente, y estar en paz con lo que tenemos. La templanza puede manifestarse en cómo administramos nuestro tiempo, evitando el exceso de trabajo o el uso compulsivo de las redes sociales. También se muestra en nuestra relación con la comida, el dinero y los placeres materiales. No se trata de vivir una vida de privaciones, sino de encontrar un punto de equilibrio que nos permita disfrutar sin caer en el descontrol. En un mundo donde constantemente se nos dice que necesitamos más dinero, más cosas, más reconocimiento, la templanza es una rebelión silenciosa que nos dice que ya somos suficientes. Es una forma de vivir que nos libera de la trampa del deseo interminable y nos permite encontrar satisfacción en lo esencial. Séneca, otro gran pensador estoico, decía que no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. La templanza es, por lo tanto, una forma de riqueza interior, una que no depende de lo que posees, sino de cómo manejas tus deseos y tus acciones. La justicia, la última de las 4 virtudes, es quizás la más fundamental de todas según los estoicos, ya que abarca el concepto de hacer lo correcto, no solo para uno mismo, sino para los demás.
La justicia no se trata de leyes o castigos, sino de vivir en armonía con la humanidad, recordando que todos nacemos para ayudarnos mutuamente. Para los estoicos, la justicia es tratar a los demás con respeto, equidad y compasión. Es reconocer que nuestras acciones tienen un impacto en la sociedad y que, como miembros de una comunidad, tenemos la responsabilidad de actuar con integridad. La justicia nos recuerda que nuestra moral no debe ser guiada solo por nuestro beneficio, sino por el bienestar colectivo. La justicia estoica se puede ver en acciones cotidianas, desde no hablar mal de alguien a sus espaldas, hasta ayudar a un extraño sin esperar nada a cambio. También implica tomar decisiones éticas en nuestro trabajo, ser justos con nuestras palabras y mantenernos firmes en nuestros valores, incluso cuando hacerlo no es lo más fácil. Marco Aurelio decía que la justicia es la más importante de las virtudes porque es la que nos conecta con los demás. Es la virtud que nos hace recordar que, más allá de nuestras diferencias, todos compartimos una humanidad común y debemos actuar en beneficio de todos. Los estoicos nos invitan a vivir una vida justa no por reconocimiento o recompensa, sino porque es lo correcto. Y en un mundo que a menudo premia lo contrario, la justicia estoica es un acto de coraje y convicción. Las 4 virtudes estoicas, sabiduría, coraje, templanza y justicia, son más que simples ideas filosóficas, son principios que podemos integrar en nuestras vidas diarias. Nos enseñan a responder a la vida con integridad, a enfrentar los desafíos con valentía, a vivir con equilibrio y a actuar con justicia. Practicar estas virtudes no solo mejora nuestro carácter, sino que nos guía hacia una vida más plena y en paz con nosotros mismos y con los demás. Ejemplos históricos y modernos de estoicismo. En esta sección exploraremos ejemplos poderosos de cómo el estoicismo ha influido en figuras históricas y contemporáneas. Desde líderes que enfrentaron crisis monumentales hasta empresarios modernos que aplican estos principios en sus decisiones diarias, el estoicismo ha demostrado ser una filosofía práctica y duradera. Marcus Aurelius y la peste antonina. Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, fue uno de los líderes más influyentes del Imperio Romano. Gobernó desde el año 161 hasta el 180 después de Cristo, un periodo que estuvo marcado por constantes guerras, desafíos internos y una de las peores pandemias de la antigüedad, la peste antonina. La peste antonina, que se cree fue una forma temprana de viruela, se propagó por todo el imperio tras el regreso de las tropas romanas de campañas en el este. Esta epidemia devastadora se cobró la vida de millones de personas, afectando no solo a la población común, sino también a la aristocracia y al propio ejército romano, debilitando significativamente la capacidad defensiva del imperio. Ante esta catástrofe, Marco Aurelio no sucumbió al pánico ni culpó a los dioses o al destino. En lugar de ello, adoptó una postura calmada y racional, guiado por los principios estoicos que había estudiado toda su vida. Utilizó su Meditaciones, un diario personal de reflexiones filosóficas, como una herramienta para mantenerse enfocado y sereno en medio del caos. Marco Aurelio implementó medidas pragmáticas para mitigar la crisis, reforzó el sistema de salud pública, apoyó la recuperación económica mediante la venta de bienes personales para financiar las necesidades del imperio y tomó decisiones difíciles pero necesarias, como la reestructuración del ejército para mantener la defensa del imperio. Todo esto lo hizo sin ceder al miedo o la desesperación. Marco Aurelio es un ejemplo perfecto de cómo un líder puede enfrentar la adversidad extrema con una mente disciplinada y un corazón compasivo. No dejó que la plaga, ni la inevitable muerte que trajo consigo, dictaran sus acciones. En cambio, aceptó la realidad tal como era y se centró en lo que estaba bajo su control, su liderazgo, sus decisiones y su propia actitud ante la crisis. Su estoicismo lo ayudó a guiar al imperio a través de uno de sus periodos más oscuros. Como dijo Aurelio en Meditaciones, el impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase encapsula su visión estoica: las dificultades no son obstáculos, sino oportunidades para crecer y actuar con virtud. Nelson Mandela, uno de los líderes más respetados del siglo XX, pasó 27 años en prisión por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica.
Sin embargo, lejos de salir de la cárcel con resentimiento y amargura, Mandela emergió como un símbolo de paz, perdón y reconciliación. Su enfoque hacia la justicia y el perdón refleja profundamente los principios del estoicismo. Mandela fue un ejemplo vivo de la virtud estoica de la justicia y el autocontrol. A pesar de las brutales condiciones de su encarcelamiento y de la persecución que sufrió durante gran parte de su vida, Mandela no permitió que el odio nublara su juicio. En lugar de buscar venganza contra sus opresores, utilizó su experiencia para abogar por la unidad y la reconciliación nacional. Cuando Mandela fue liberado en 1990, muchos temían que Sudáfrica se sumiera en una guerra civil. Sin embargo, él eligió un camino estoico, perdonó a sus captores y trabajó junto a sus antiguos enemigos para construir una nueva nación. Mandela entendía que no podía cambiar el pasado, pero podía controlar cómo respondía a él y, al hacerlo, inspirar a millones a seguir su ejemplo. El perdón de Mandela no era un signo de debilidad, sino de fortaleza y claridad moral. Al igual que los estoicos, reconoció que la venganza y el rencor solo perpetuarían el ciclo de odio y violencia. Mandela decía que, el resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a tus enemigos. Su capacidad para trascender su dolor personal y enfocarse en el bien mayor es un verdadero ejemplo de cómo el estoicismo puede transformar el sufrimiento en una fuerza para el bien. El legado de Mandela nos enseña que, al igual que Marco Aurelio, podemos elegir nuestra respuesta a la adversidad. Podemos optar por aferrarnos al dolor o podemos usar nuestras experiencias para impulsar un cambio positivo. Mandela nos recuerda que la verdadera libertad no es solo la liberación física, sino la liberación del odio y del miedo. Líderes empresariales y contemporáneos de ahora. En el mundo moderno, el estoicismo no solo se aplica a la política o a las crisis personales, sino también a los negocios. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo, practica una forma de estoicismo en su enfoque de la inversión y la vida. Buffett ha dicho en numerosas ocasiones que no se deja llevar por las emociones del mercado, sino que se mantiene enfocado en sus principios, incluso cuando el mundo financiero parece estar al borde del caos. Buffett vive en la misma casa modesta en Omaha, Nebraska, que compró en 1958, a pesar de su inmensa riqueza. Este estilo de vida moderado y controlado refleja la virtud estoica de la templanza. Para Buffett, la felicidad no proviene de acumular más, sino de hacer lo correcto, mantenerse fiel a sus valores y vivir una vida equilibrada. Buffett también aplica la sabiduría estoica al filtrar el ruido de los mercados y centrarse en lo que realmente importa, el valor intrínseco de las empresas en las que invierte. Como él mismo dice, la clave para invertir es la paciencia, la disciplina y la capacidad de evitar ser influenciado por el miedo o la codicia de los demás. Este enfoque refleja profundamente los principios estoicos de control emocional y claridad de pensamiento. Otro ejemplo es Tim Ferriss, autor y emprendedor, quien ha adoptado los principios estoicos para gestionar el estrés y la toma de decisiones en su vida personal y profesional. Ferriss practica ejercicios como la visualización negativa para prepararse mentalmente ante posibles adversidades, lo cual es una práctica clásica estoica que ayuda a desarrollar la resiliencia. Estos ejemplos, desde emperadores antiguos hasta líderes modernos, demuestran que los principios del estoicismo son atemporales y universales. No importa la época o el contexto, la capacidad de controlar nuestras reacciones, de vivir con justicia y templanza, y de enfrentar la adversidad con coraje y sabiduría son habilidades que trascienden el tiempo y pueden guiarnos hacia una vida más plena y significativa. Prácticas estoicas para la vida diaria. El estoicismo no es solo una filosofía para leer en libros antiguos, es una guía práctica para la vida moderna que se puede aplicar día a día. Los estoicos desarrollaron diversas prácticas para fortalecer la mente y el espíritu, preparándonos para los desafíos inevitables de la vida. A continuación, exploraremos dos de las prácticas más poderosas, la incomodidad voluntaria y la revisión de nuestras expectativas y control interno. Ejercicio de incomodidad voluntaria. Una de las prácticas más impactantes del estoicismo es la incomodidad voluntaria. A primera vista, puede sonar contradictorio,
¿Por qué someterse deliberadamente a situaciones incómodas o difíciles? Los estoicos creen que al enfrentar la incomodidad de manera voluntaria y controlada, fortalecemos nuestra mente para lidiar con desafíos futuros inesperados. Es una forma de entrenar nuestro carácter y prepararnos para lo inevitable. La incomodidad voluntaria implica exponerse a situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort. No se trata de sufrir por sufrir, sino de desarrollar resistencia mental y emocional. Es una manera de recordarnos que podemos enfrentar la adversidad, que somos más fuertes de lo que creemos y que no necesitamos vivir constantemente en el confort para ser felices. Esta práctica nos enseña que la incomodidad no es algo a evitar, sino algo a través de lo cual podemos crecer. Ejemplos de prácticas estoicas para generar incomodidad. Tomar duchas frías. Un ejemplo popular de incomodidad voluntaria es tomar duchas frías. Aunque parece una acción simple, exponerse a agua fría al despertar pone a prueba nuestra resistencia y capacidad de enfrentar una situación incómoda. Esto no solo mejora la circulación y fortalece el sistema inmunológico, sino que también nos enseña a aceptar la incomodidad en lugar de evitarla. Ayunar. El ayuno es otra práctica estoica. Más allá de los beneficios físicos, como la desintoxicación y la pérdida de peso, el ayuno nos enseña a vivir con menos y a desafiar el deseo constante de gratificación inmediata. Ayunar durante un día nos muestra que podemos manejar el hambre, que podemos soportar una necesidad básica sin dejarnos llevar por ella. Esto también fomenta la gratitud por las cosas que damos por sentado. Dormir en el suelo. Otra práctica es dormir en el suelo o en una superficie dura de vez en cuando. Los estoicos antiguos, como Séneca, solían dormir en camas incómodas para recordarse que el lujo no es necesario para el bienestar. Este simple acto nos conecta con una realidad que a menudo evitamos, que podemos estar bien sin todas las comodidades a las que estamos acostumbrados. Estas prácticas nos fortalecen al enseñarnos que podemos soportar más de lo que creemos. Nos quitan el miedo al malestar y nos hacen más resilientes. Cuando enfrentamos una dificultad real, ya no nos sentimos tan paralizados porque hemos entrenado nuestra mente para lidiar con la adversidad. La incomodidad voluntaria nos prepara para los momentos en los que la vida nos desafíe de verdad. Otra práctica fundamental del estoicismo es revisar constantemente nuestras expectativas y cultivar un enfoque en el control interno. En la era moderna, es fácil dejarnos arrastrar por la búsqueda de validación externa. Queremos más seguidores en redes sociales, más likes, más reconocimiento y éxito financiero. Pero los estoicos nos enseñan que estas recompensas externas son volátiles y están fuera de nuestro control. En lugar de perseguirlas, debemos centrar nuestra atención en lo que realmente podemos controlar, nuestro trabajo interno. Los estoicos como Marco Aurelio nos recuerdan que nuestras acciones deben ser una expresión de nuestros valores y no una respuesta a la búsqueda de aprobación externa. La clave está en enfocarnos en el proceso, en hacer lo correcto por el bien de hacerlo, y no porque estemos esperando una recompensa. Esto no solo nos libera de la trampa de la comparación constante, sino que también nos permite experimentar una verdadera satisfacción interior. Ejemplos prácticos de control interno. Trabajo y reconocimiento. Supongamos que trabajas en un proyecto importante en tu trabajo. Pones tu mejor esfuerzo, pero cuando llega el momento de la presentación, no recibes el reconocimiento que esperabas. La mentalidad estoica te invita a reflexionar: ¿hiciste lo mejor que pudiste? Si la respuesta es sí, entonces ya has tenido éxito, independientemente de la opinión de los demás. Tu valor no está determinado por la validación externa, sino por tu propio esfuerzo y dedicación. Redes sociales y autoestima. Otro ejemplo común es el uso de redes sociales. Es fácil sentirse bien cuando nuestros posts reciben muchos likes, pero cuando eso no sucede, podemos sentirnos frustrados o insuficientes. Los estoicos nos animan a preguntarnos: ¿estoy compartiendo esto porque refleja mis valores y mi autenticidad, o solo para recibir aprobación? Al enfocar nuestro uso de las redes desde un lugar de sinceridad y no de necesidad, nos liberamos de la trampa de la aprobación. Éxito financiero. En cuanto al éxito financiero, los estoicos reconocen la importancia del dinero, pero también nos recuerdan que no debe ser nuestro único enfoque.
Vivir una vida alineada con nuestros valores y actuar con integridad es mucho más satisfactorio que cualquier suma de dinero. La riqueza puede ser una herramienta, pero no es un fin en sí mismo. Parte del control interno implica reajustar nuestras expectativas y aprender a estar en paz con los resultados, independientemente de si cumplen con nuestras esperanzas o no. Esto no significa no tener metas, sino aprender a separar nuestro sentido de valor y satisfacción de esos resultados externos. Es un recordatorio constante de que nuestro bienestar depende de nuestra mente, no de los caprichos del mundo. Marco Aurelio escribió: haz lo correcto, no importa lo que ocurra. Esta frase resume perfectamente la mentalidad estoica. Nuestra responsabilidad es hacer lo mejor que podamos en cada situación y luego soltar el resultado. Al enfocar nuestro control en lo interno, nos liberamos de la necesidad constante de aprobación y comenzamos a vivir una vida más auténtica y libre. En conclusión, las prácticas estoicas de incomodidad voluntaria y el enfoque en el control interno son herramientas poderosas para la vida diaria. Nos enseñan a enfrentar el mundo con una mente más fuerte, menos influenciada por las recompensas externas y más centrada en nuestro propio camino y crecimiento. Al aplicar estas prácticas, no solo nos volvemos más resilientes, sino también más conscientes y en paz con nosotros mismos y nuestras circunstancias. ¿Cómo implementar el estoicismo hoy? El estoicismo no es una filosofía reservada para los antiguos emperadores o filósofos griegos, es una herramienta práctica que cualquiera puede implementar hoy para vivir una vida más tranquila, consciente y resiliente. En esta sección, exploraremos cómo podemos aplicar las enseñanzas de Marco Aurelio, construir una fortaleza interior y adaptar el estoicismo a los desafíos modernos, desde el trabajo hasta nuestras relaciones personales. Las Meditaciones de Marco Aurelio son una serie de reflexiones personales escritas por el emperador romano durante los momentos más difíciles de su vida. No estaban destinadas a ser publicadas, sino que eran un ejercicio personal para mantenerse enfocado y sereno en medio de las responsabilidades y crisis que enfrentaba. Sin embargo, sus palabras han trascendido el tiempo, brindándonos una guía para enfrentar nuestros propios desafíos diarios. Enseñanzas clave para la vida diaria: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase captura la esencia de cómo los estoicos ven los problemas, no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer. En lugar de ver los contratiempos como el final de un camino, los vemos como un desvío necesario que puede enseñarnos algo valioso. Por ejemplo, si fallas en un proyecto en el trabajo, en lugar de rendirte o sentirte derrotado, puedes ver ese fracaso como una lección, un paso necesario hacia una versión mejorada de ti mismo. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta es una de las enseñanzas más potentes y aplicables de Marco Aurelio. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, ya sean problemas en el trabajo, conflictos en nuestras relaciones o crisis globales, sí tenemos el control total sobre cómo reaccionamos. Cada vez que te sientas abrumado por las circunstancias externas, recuerda que tienes el poder de elegir tu respuesta. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Aquí Marco Aurelio nos recuerda la importancia de vigilar nuestros pensamientos. Nuestros estados de ánimo, emociones y acciones son reflejo directo de la calidad de nuestros pensamientos. Si cultivamos pensamientos de calma, gratitud y aceptación, nuestra vida diaria comenzará a reflejar esa serenidad. Por eso, el estoicismo nos invita a cultivar una mente disciplinada que no se deje arrastrar por el miedo, la ira o la desesperación. Las enseñanzas de Marco Aurelio son más que palabras inspiradoras, son instrucciones prácticas para vivir una vida más consciente. Cada día podemos aplicar sus reflexiones preguntándonos: ¿cómo puedo ver esta situación como una oportunidad en lugar de un problema? ¿Estoy dejando que lo externo controle mi paz interior? Al integrar estas preguntas en nuestra rutina diaria, comenzamos a vivir de manera más alineada con los principios estoicos. El primer paso para construir tu ciudadela interior es el autoconocimiento. Los estoicos recomiendan la autorreflexión diaria. Examina tus pensamientos, emociones y acciones al final de cada día.
Pregúntate, ¿cómo reaccioné hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué podría mejorar? Esta práctica te ayuda a entenderte mejor y a identificar las áreas en las que puedes fortalecer tu mente. La ciudadela interior también implica entrenar tus respuestas emocionales. En lugar de reaccionar impulsivamente ante una crítica, un conflicto o un revés, toma un momento para pausar y pensar. Pregúntate, ¿esta respuesta me acerca a la paz interior o me aleja de ella? Con el tiempo, esta práctica se convierte en un escudo natural contra las perturbaciones externas. Incorpora la meditación o ejercicios de mindfulness para reforzar tu ciudadela interior. Estas prácticas te enseñan a observar tus pensamientos sin juzgarlos y a centrarte en el presente. Al fortalecer tu capacidad de estar presente, reduces el poder que el pasado o las preocupaciones futuras tienen sobre ti. Como decía Epicteto, nadie es libre hasta que no es dueño de sí mismo. Tu ciudadela interior es tu refugio personal, un lugar de calma y claridad al que siempre puedes recurrir, sin importar lo que suceda a tu alrededor. En el entorno laboral, los principios estoicos pueden ser especialmente útiles. En lugar de preocuparte por la opinión de tu jefe o por las políticas de oficina que no puedes controlar, enfócate en hacer tu trabajo con excelencia y ética. Los estoicos te invitan a ver cada tarea, incluso las más mundanas, como una oportunidad para practicar la virtud. Esto no solo mejora tu desempeño, sino que también te ayuda a encontrar satisfacción interna, independientemente del reconocimiento externo. En nuestras relaciones personales, el estoicismo nos enseña a no reaccionar impulsivamente ante los conflictos. Cuando alguien te ofende o te decepciona, en lugar de responder con ira, reflexiona, ¿está esta persona actuando desde su propio dolor o confusión? Practicar la empatía y la comprensión, en lugar de la reacción emocional, fortalece nuestras conexiones y nos permite mantener la paz interna. El estoicismo también se adapta a los desafíos diarios como el tráfico, las demoras o incluso las noticias negativas. En lugar de dejar que estos pequeños inconvenientes arruinen tu día, utiliza las enseñanzas estoicas para recordarte que no puedes controlar estos eventos, pero sí cómo decides vivirlos. Imagina cada molestia como un entrenamiento para tu mente, una oportunidad para practicar la paciencia y la aceptación. Al aplicar el estoicismo en la vida diaria, desarrollamos la capacidad de navegar el mundo con mayor serenidad y propósito. No se trata de ser perfecto o de no sentir, sino de ser consciente de nuestras reacciones y elegir la respuesta que más beneficia a nuestra paz interior. Así, el estoicismo nos ayuda a vivir con más calma, menos ansiedad y una mayor claridad en cada uno de nuestros pasos. En un mundo que constantemente nos empuja hacia la validación externa, el éxito material y la comparación constante, el estoicismo nos invita a mirar hacia adentro, a encontrar paz en nuestro propio carácter y acciones, y a construir una fortaleza interior que nos permita mantenernos serenos incluso en medio del caos. Nos recuerda que la verdadera libertad no viene de controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sino de controlar nuestra mente y nuestras respuestas. Ahora te invito a hacer una pausa y reflexionar sobre tu propia vida. Piensa en los momentos en los que te has sentido abrumado, en los obstáculos que te han detenido, y pregúntate, ¿cómo habría cambiado mi experiencia si hubiera aplicado los principios estoicos? ¿Cómo puedo, a partir de hoy, empezar a construir mi propia ciudadela interior y entrenar mi mente para ser más resiliente? Si alguna parte de este video resonó contigo, te animo a que explores más sobre el estoicismo, a que lo pruebes por ti mismo y descubras cómo esta filosofía puede ayudarte a vivir una vida más plena y consciente. La verdadera transformación comienza desde adentro. Así que, ¿por qué no empezar hoy? Gracias por acompañarme en este viaje de exploración estoica. Nos vemos en el próximo video.